Muy buenas tardes, les saludamos desde el Auditorio Central de la Universidad Autónoma de Encarnación. Bienvenidos a este espacio en el marco de la Agenda Cultural de la 17ª Libroferia Encarnación, Leer Sana, homenaje a Nila López. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de Facebook Live, Libroferia Encarnación y de Conecta UNAE, canal de YouTube. Del 1 al 5 de septiembre ofrecemos una agenda cultural con presentaciones de libros, encuentros entre lectores, escritores, música, teatro, seminarios y cursos para toda la familia, con participación de referentes extranjeros y nacionales. Invitamos especialmente a visitar hasta hoy a las 20 horas la Feria de Libros Paraguayos en el acceso al campus de la Universidad Autónoma de Encarnación sobre Creuser y Honorio González. También a visitar la plataforma en www.unae.edu.py/libroferia, donde encontrarán a disposición libros de diferentes librerías del país. La Libroferia es un proyecto de extensión universitaria del Complejo Universidad Autónoma de Encarnación que se desarrolla ininterrumpidamente desde hace 17 años con el objetivo de promover la lectura, el libro y los escritores. Es declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación y Ciencias, de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por la Dirección Departamental de Educación, de interés departamental por la Gobernación de Itapúa y de interés municipal por la Municipalidad de Encarnación. Damos la bienvenida a nuestra invitada, Irina Raffols, en esta adhesión del Centro Cultural Paraguayo Americano, Biblioteca Roosevelt. Ella es escritora, ha escrito novelas, cuentos, ensayos, poemas, es profesora de literatura y también dirige varios talleres de producción literaria. Muy bienvenida. Bueno, un placer. ¿Se escucha bien en primer lugar? Excelente, ¿Sí? excelente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco al espacio la oportunidad de divulgar estas actividades a la Libroferia, también al CCPA, que está cumpliendo 75 años desde su fundación, y a la Biblioteca Roosevelt. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. ¿Te parece si empiezo? ¿Podemos empezar? Adelante. Buenísimo. Voy a hablarles de algunos ítems, de algunos pasos. El tema que se había anunciado, les voy a compartir en pantalla, es cómo escribir un cuento atrayente, cómo se prepara un cuento para un concurso. Es decir, si hay algunos puntos en los que me puedo detener para tratar de escribirlo lo más artísticamente posible, poder tener una calidad literaria, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo algunos puntos en los que nos vamos a detener un poquito. Aquí tenemos, se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, la seguimos. Perfecto, buenísimo. Entonces, ya empezamos con algunos de estos puntos. En primer lugar, cuando escribimos un cuento, no exagerar con las descripciones. A veces como que tomamos un gran espacio de ese cuento, dando detalles, describiendo, y tenemos que tener en cuenta que la clave del cuento es la acción, ir a la acción, ¿sí? Entonces, moderar un poco ese aspecto. Decidir qué tipo de estructura me conviene más, dependiendo de cómo voy a contar la historia. La historia puede ser de una estructura lineal, es decir, contada en orden cronológico, o quebrada, ¿sí? Puede comenzar por el final, puede comenzar por el medio, es decir, por el problema. Si comienzo con el problema, puede ser un punto a mi favor como enganche, es decir, enganchar de entrada con mi idea, ¿sí? No exagerar las veces que menciono el nombre del personaje. Si ya lo presenté una primera vez, no es necesario que repetidamente, cada vez que aparece o que va a emitir un pensamiento, se esté todo el tiempo dando el nombre del personaje. Regular también eso, tener en cuenta. Después, el lenguaje del narrador
el que narra, si es omnisciente o si es uno de los personajes, que no sea solamente referencial. ¿Qué entendemos por referencial? Que simplemente aporta informaciones, da solamente datos, ¿sí? Si va a ser un narrador que va a tener espacio dentro de toda la obra, que se va a hacer cargo, que va a ser una figura prominente en un cuento, ¿sí? Porque va a tener poco diálogo, entonces va a tener mucho más espacio un narrador que no sea solamente informativo, ¿sí? Yo puedo aprovechar ahí a jugar con el tono del lenguaje, ¿sí? El estado de ánimo del autor en la obra. Puedo trabajar ese lenguaje con imágenes sensitivas, tal vez con alguna metáfora, alguna figura, alguna ironía. A veces queda bien poner un tono ingenioso, un tono humorístico, siempre dependiendo del tema. Pero la idea es esa, que no sea simplemente una noticia, ¿sí? Ven que voy poniendo los puntos con diferentes colores para que vaya saltando a la vista. Bueno, agregar algo de diálogo da dinamismo a los personajes, ¿sí? Hace que se sientan más cercanos al lector, ¿sí? Es un truquito para darle como una más acción. El lenguaje que sea natural, lo más natural posible cuando hablan los personajes, ¿sí? Cuando hablan los personajes, si el contexto de mi historia es en el Paraguay contemporáneo, ¿sí? Los personajes, si son paraguayos, no pueden hablar de tú, ni utilizar verbos compuestos. Estos son detalles del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, quedaría un poco chocante que estos personajes, vuelvo a decir, en este ambiente contemporáneo, paraguayos, digan, por ejemplo, tienes que irte, ¿sí? El tienes está remitiendo al tú. Te lo he dicho 1000 veces, el verbo compuesto, he dicho. ¿Cómo has estado? ¿Sí? Que también implica al tú y un verbo compuesto, porque no lo utilizamos, ¿sí? El escritor tiene que ser un observador de su realidad, un observador del habla de su gente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos elementos para hacerlo verosímil, porque a veces tenemos influencias de lecturas extranjeras y cuando representamos a nuestros propios personajes hay algo ahí que no concuerda. Entonces, tener en cuenta eso. Luego, diferenciar el lenguaje entre narrador y personaje, ¿sí? No es lo mismo el que narra y el que habla, aunque sea la misma persona. El narrador siempre se reconoce más por ser más literario, ¿sí? Ahí es donde el escritor puede sacar su arsenal literario sin exagerar, de manera equilibrada. Y el habla del personaje en el diálogo tiene que ser más práctica, ¿sí? Tiene que ser algo más directo, más real. Entonces, atención que no le podemos hacer hablar a un personaje de una manera como si fuera una persona erudita, como si fuera un poeta. Tenemos que cuidar esa realidad que estamos construyendo para que no se rompa la ilusión, ¿sí? Bueno, poner en boca del personaje el sociolecto adecuado. ¿Qué decimos con sociolecto? ¿Sí? El registro del lenguaje de acuerdo a la edad que tenga el personaje, a la educación, a la cultura que pueda tener, ¿sí? Si es un niño no puede hablar como un adulto, si es una chica no puede hablar como un erudito, y también el nivel cultural, la clase social a la que representa, eso también tiene que estar considerado. Por eso decimos que el escritor tiene que ser un observador de su realidad. No explicar lo obvio, no explicar de más, ¿sí? La capacidad de síntesis es muy buena, muy importante para este tipo de cuentos, que nos exige
poder ir al grano, ¿sí? Por lo general hablamos de cuentos breves. Bien, entonces estas cosas las voy a tener en cuenta cuando, una vez que termine de escribir, que fluyan todas las ideas, y cuando entre en la etapa de pulido o de corrección, ponerme a mirar si saltan estas cuestiones que no son naturales. Luego, cuando escribo cuentos cortos o largos, y sucede que a veces me pongo a hacer investigaciones, a lo mejor a veces históricas, políticas, no abusar de mi investigación con saturación de datos, ¿sí? Suponga que escribieron un cuento histórico y encontraron un montón de información que les deslumbró y que consideran, esto es importantísimo, tiene que estar en mi historia. Cuidado con eso, ¿sí? Recordar que mi propósito no es mostrar todo lo que sé, no es ese mi propósito, sino emocionar contando un cuento. Ese es mi propósito, ¿sí? Entonces, moderar un poco el caudal de información que saco, porque uno se enamora de todo lo que encuentra, de todo lo que investiga, y quiere poner esto, y quiere poner lo otro, y de pronto no es favorable saturar con informaciones un cuento, ¿sí? No se trata de un material de investigación, un manual de estudio, estamos hablando de un cuento. Otro tema importante es sorprender al lector con un giro final, es algo bastante esperado en los cuentos cortos. Es esa sorpresa que se da a veces en el último párrafo, a veces en la última oración, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, a Borges, que era un maestro en esto. Bueno, muchos escritores, Dirma Pardo de Carugati, escritora paraguaya, utilizaba mucho esta estructura con el giro al final, en la última oración. Pero atención que el giro, cuando trabajamos el giro al final, no tiene que ser algo que aparezca de la nada, ¿sí? Se habla de sembrar bien los indicios. El escritor fue presentando, a medida que avanzaba el cuento, ciertos indicios o ciertas situaciones que no estaban del todo dibujadas o explícitas, y en la parte final se van a revelar. Entonces, la sensación que va a tener el lector es, había sido que era esto, ¿sí? Con un convencimiento. ¿Por qué? Porque ese giro, aunque va a mostrar su lado, su carta en ese momento, fue debidamente trabajado de manera encubierta a lo largo del cuento. Entonces, esto es importantísimo. ¿Para qué? Para generar una sorpresa. Tener en cuenta la importancia de ver lo que está ahí en un tema, en una historia, pero que no se ve a simple vista. Por eso es que el escritor escribe porque tiene algo que aportar, porque ve algo más que está en una situación que una persona común no lo ve, ¿sí? Tiene que ser un buceador de alguna manera y quitar del bajo fondo a la luz algo que puede estar en una situación. Esto es importante porque dentro de lo que se espera que genere un escritor, la originalidad, también está este tema de poder ver un poquito más o ver algo más allá que está en el cuadro y que el lector diga, cierto, eso estaba ahí y no lo vi. Es decir, se juega muchísimo con la sorpresa. Después, algo muy importante con respecto a los concursos, ¿sí? Si bien hay mucho interés y es importante el fogueo de presentarse a un concurso, a ver, está bien ganar un concurso, pero no significa nada no ganar, ¿sí? Si no gano no pasa nada, no es que se acaba el mundo, no es que soy un fracaso. Sobre todo lo digo esto para los más jóvenes que se pueden desmotivar, no lo tomen así. Para todos más bien, los premios son incentivos, y son subjetivos también. No es que se hace un estudio
matemático, y los que ganan cumplieron absolutamente todos los puntos en un sistema. Son factores humanos, ¿sí? Que están también en los juicios, ¿sí? Entonces, atención que si de pronto no saca un premio, no saca una mención, no define que el escritor sea bueno o sea malo, no lo define. Hemos tenido varios autores reconocidos, importantísimos, que no han ganado premios, es decir, no han participado en concursos, y sin embargo encontraron el camino para hacerse conocer y para llegar al éxito o al triunfo de alguna manera, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, no pasa nada. Otro tema es, la escritura es mayormente trabajo, ¿sí? Uno habla mucho de la inspiración, pero la inspiración es como una musa de humo que pasa y desaparece muy rápido, es decir, está en un primer momento, es como unas ganas de hacer algo, pero las ganas de hacer algo no alcanzan nunca para concretar algo, para concretarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente concreta el arte? El trabajo, más que la inspiración, ¿sí? La inspiración es el arranque, pero eh, lo trabaja como realidad es eso mismo, es el esfuerzo, es el ejercicio de escribir, ¿sí? Entonces, este trabajo puede transformar en arte lo que uno escribe. Y como en todas las artes, hay una base de conocimiento, ¿verdad? Todos los grandes artistas, en el campo que sea, aunque sea en algún momento, tuvieron un maestro, un conocimiento de alguna manera, o fueron autodidactas, lo encontraron por sí mismos, algunos fueron a escuelas, talleres, ¿sí? Entonces, como en todas las artes, hay una base de conocimientos que ayudan a desarrollar el arte, ¿sí? La idea es que busquen ese conocimiento, ¿sí? Porque el que busca lo va a encontrar. Otro tema importante es contemplar el ejercicio de la escritura con 3 ojos. Sí, 3 ojos. 2 ojos que miran hacia afuera, todo lo que ocurre afuera de la vida, y un ojo que mira hacia adentro, el ojo interno, el que nos va a permitir conocernos a nosotros como escritores, ¿sí? Y al conocerse uno adentro, conoce cómo funcionan los demás. Conocerse a uno es conocer a los otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo mis estados? ¿Cómo se despiertan mis estados con la escritura? ¿Cuánto de mí interno pongo en lo que veo de afuera? ¿Sí? Muchas veces uno piensa que tiene que buscar afuera, a ver dónde está la gran historia, dónde está el gran tema, y siempre tiende a mirar hacia afuera, ¿verdad? Pero mirando hacia adentro es donde encontramos nuestros estados, que son como guías, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que dentro del proceso de la escritura se puede dar lugar a que uno haga ciertos procesos internos para conectar lo de adentro con lo de afuera. Esto es muy interesante, tiene que ver con una búsqueda personal también, ¿verdad? Entonces eso hace que el arte tenga un significado de trascendencia, ¿sí? De hecho, que la escritura da oportunidad a muchas cosas, no solamente al arte, sino a las terapias, al autoconocimiento, al despertar de conciencia. Entonces las cosas pueden tomar una dimensión interesantísima. Y vamos a ver ahora, ya que hablábamos de la posibilidad de enganchar desde el comienzo, comienzos de grandes historias, conocidas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Este es su comienzo. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento,
el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¡Qué comienzo! ¿Sí? Se dan cuenta que la estructura que eligió Gabriel García Márquez no es una estructura lineal, quebró el orden cronológico de los acontecimientos. Y entonces tenemos que en la primera oración nos enfrenta a un problema, ¿sí? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, es decir, ya nos avisa de una tragedia. No comenzó como muchas historias tradicionales, como presentando cómo se encontraba el personaje, su situación común, qué le fue pasando. Directamente aquí nos da un salto al futuro y luego va a continuar contando cómo fue Macondo, ¿sí? Ese salto al futuro es un flash forward, que es un salto momentáneo de tiempo, ¿sí? También se le llama prolepsis, algunos teóricos le llaman así, es lo mismo, si es un salto al futuro y luego vuelve al presente. O sea, también podemos aprender observando la técnica de los maestros. Tenemos otra importantísima historia, La Metamorfosis de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Tremendo. ¿Cómo comienza esta historia? Instantáneamente se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Es la primera oración, una oración larga, ¿sí? Dividida con una coma, pero es la primera oración. Ya directamente vamos al problema, ¿sí? Entonces esto rápidamente me llama la atención, ¿sí? Bien. Estamos viendo cómo varios autores eligieron romper la estructura tradicional. Aquí tenemos otro que trabajó la estructura tradicional, ¿sí? Estamos hablando de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cómo comienza la obra? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Sí? Aquí tenemos que Miguel de Cervantes elige la forma tradicional, ¿sí? Entonces ahí nos va situando en qué lugar ocurre y va presentando a su caballero. Estamos viendo que algunos eligieron una estructura quebrada y otros la estructura tradicional, que es cronológica. Y tenemos El corazón delator de Edgar Allan Poe, con este comienzo. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.
maravilloso, ¿sí? Un cuento que se lee muchísimo, que ha cruzado el espacio-tiempo y sigue gustando mucho a los jóvenes y gente de todas las edades. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Cómo elige el autor comenzar su historia? Otra vez con el problema, ¿sí? Es decir, una estructura quebrada, es decir, eh, tengo problemas, he conocido el infierno, siempre soy terriblemente nervioso, ya estamos ante el inicio de un problema, ¿sí? Lo que él va a contar, la historia que va a contar, es algo que ya sucedió, por eso aquí tenemos una estructura quebrada. Entonces, uno aprende mucho de la lectura, por eso es que se aconseja tanto, el que quiere escribir tiene que leer, ¿sí? Y una cosa es leer rápido y otra cosa es leer con detenimiento y observar el lenguaje, ¿sí? Entonces uno puede darse cuenta de ciertas cosas, cómo eligen atraer la atención, cómo eligen el comienzo de sus historias algunos grandes maestros, ¿sí? Entonces, eso es un poquito para mostrar que hay cosas que se pueden descubrir con la lectura. Tenemos estos ítems, que no es todo lo que se pueda decir, pero no hay tiempo para decir todo lo que hay, todo lo que se puede mirar. De cualquier manera, lo que yo les estoy ofreciendo hoy, eh, a ver, son guías, ¿sí? Y cada persona encuentra en su momento una manera de escribir, su estilo, la manera en que le gusta eh, resolver su historia. Bueno, esto les puede ser útil, ¿sí? Son algunos puntos de los que nosotros solemos trabajar en los talleres literarios. Aprovecho para comentarles que el lunes que viene, desde la Biblioteca Roosevelt, del Centro Cultural Paraguayo Americano, vamos a comenzar un nuevo módulo de taller literario donde vamos a estar trabajando de manera directa con todos estos temas, ¿sí? Viendo formas de escribir un cuento, de pulirlo, de corregirlo, de embellecerlo con recursos, de hacerlo interesante. También vamos a trabajar algunas nociones de novelas, ¿sí? Para los que están con borradores o comenzaron a escribir y se trancaron en algún momento, se bloquearon, ¿qué se puede hacer? Cómo se puede planificar, también otros géneros como prosas, poemas y otra gran variedad de temas de escritura literaria interesantes, como conocer también a estos maestros que nos han dejado caminos abiertos para seguir Yo de alguna aprovecho manera. con su permiso la interrupción Adelante. también para compartir unos saludos de quienes nos siguen a través de Facebook Live, Libro Feria Encarnación. Son saludos y felicitaciones sobre todo de Emilia Gayuso Mansur, Carolina Mercado, Vale Vázquez, Rosalino Ojeda, dice que nos sigue desde Benjamín Acebal, Mara Raquel Villalba también felicita la iniciativa. Rosalino Ojeda justamente preguntaba lo que usted comentaba, dónde seguir más sobre estos talleres. Sin Rojas también agradece. Grace Hayes, Teresa Méndez Faid, Jonathan Díaz Moreno, Carla Guillén, y así. Más saludos también que nos están compartiendo a través de los comentarios de las redes. Qué Les dejo. bueno, bueno, un beso a todos los que nos están siguiendo, amigos, alumnas, alumnos, y como les decía a los demás interesados, este espacio está justamente difundido, presentado por el Centro Cultural Paraguayo Americano, la Biblioteca Roosevelt, y los que tengan interés de comenzar el lunes con este taller que es virtual,
tienen que acercarse a la biblioteca, buscar en Facebook el CCPA y ahí van a encontrar teléfonos y datos para ponerse en contacto. Y bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Espero que sigan escribiendo todo, ya sea que puedan estar en un taller o no estén en un taller, todo sirve. Sirve cuando las personas se reúnen a leer sus libros, las academias, todo tipo de talleres, el que lee solo en su casa, es decir, todo es bienvenido para la escritura. Muchísimas gracias. En nombre de la 17ª Libroferia Encarnación, entonces le agradecemos, señora Irina Raffols, y también al Centro Cultural Paraguayo Americano por esta adhesión. Hasta un próximo encuentro.